Comida callejera de Paraguay. Oficialmente vamos a comenzar con un tour gastronómico por varios países, los cuales son los consentidos de este canal, iniciando por supuesto con Paraguay. En estos próximos días vamos a estar viendo varios videos acerca de comida, ya sea callejera, restaurantes o lo que a mí se me ocurra para poder conocer de varios países. Evidentemente no vamos a spoilear de qué países vamos a hablar más adelante, pero vamos a comenzar con Paraguay, que ya saben que es una de las tierras consentidas en este canal. ¿Y quién mejor que un paraguayo para mostrarnos este tipo de comidas? Y me estoy refiriendo a Alex Express, que en este momento no se dedica tal cual a hacer videos como antes. Sin embargo, hay videos que son joyitas que yo creo que no tienen ningún desperdicio, y considero que este puede ser uno de ellos, y es hablando de la comida callejera de Paraguay. Seguramente no va a ocupar tantas como a lo mejor ustedes quisieran ver muchas comidas, porque entiendo que tiene como diferentes partes. O sea, esta es la número 1, supongo que habrá más partes de comida callejera, pero evidentemente el video original se los dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver, por si no lo han visto. Seguramente si sos de Paraguay ya lo viste, pero quizá no. Igual le vamos a dar un vistazo y voy a conocer, porque sinceramente he visto uno que otro que hemos visto como videos en el mercado y así, y sí he visto alguna que otra comida, pero no video enfocado a comida callejera de Paraguay. Es algo que a lo mejor nos trae sorpresas o cosas muy parecidas a las de acá. Ya saben que a veces hago comparaciones con mi país, yo soy de Guatemala, así que veamos a ver qué onda, a ver qué se me antoja, porque la verdad es que ya saben que yo no como temprano, pero estos videos me suelen dar hambre, así que va a ser una sección de estos últimos días con hambre. Así que sin más introducción, veamos qué nos tiene para contar Alex de la comida paraguaya. El clima acá en Paraguay es muy jodido. Un día parece que te estás quemando, te estás incendiando, y al otro día te estás inundando. O sea, es como que no se decide tan bien. Hoy el clima es ideal. Empezamos con un video que les va a gustar muchísimo a ustedes, teniendo en cuenta que es un video que siempre piden que haga. Hoy vamos a conocer la comida callejera paraguaya. No sé si podría decirse paraguaya, pero como clickbait entra bien, porque estamos en Asunción. Entonces sería de Asunción, pero el título va a decir paraguaya. ¿Cuánto, chipa? Hay de 3.000 y 5.000. 3.000 y 5.000. Sí. Y dame una de 3, por favor. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahora que recuerdo, o sea, me van a decir así como, Kevin, si sí reaccionaste a comida de Paraguay. A ver, sí, reaccionamos a comida de Paraguay en un mercado y todo, pero yo estoy reaccionando por primera vez a comida callejera de Paraguay. Y comida callejera me refiero a lo que te puedes encontrar pues caminando, y la gente anda ahí como ofreciéndote prácticamente en la calle. Porque sí, obviamente ya he reaccionado a la chipa guazú, a la sopa paraguaya y a un montón de platillos que, bueno, sinceramente no me voy a acordar de todos, pero pues, o sea, sí, esta es comida callejera directamente. No sé si son similares a las que ya hemos reaccionado, porque incluso en un video anterior hasta vimos pan con empanada, cosa que pues en Paraguay es muy normal, pero para la mayoría de personas de este lado del mundo pues no es tan normal comer pan con empanada. Se nos hace como distinto, no malo ni nada por el estilo, solo distinto. Como ya saben, una de las cosas más clásicas, tradicionales, populares, típicos acá en Paraguay, y que también es comida callejera, es la chipa, obviamente. Pero acá también, como siempre aclaro en los videos, porque también ven personas de otros países, se puede decir el chipá y se puede decir la chipa. Obviamente a esta hora va a estar ya no tan nuevo, se puede ver justamente ahí al acercar, no está recién hecho, no está recién horneado, pero igual en cualquier momento entra una chipa adentro. Ok, la chipa sí la conocía, de hecho hasta tenemos un video donde hay como una competencia, donde siempre ha habido un dilema si chipa guazú o sopa paraguaya, que ese video está interesante porque no lo hacen paraguayos, sino que lo hacen unos colombianos probando los dos y diciendo su favorita. Por si lo quieren ver, pues se los dejo a una esquinita ahí para que vayan a ver. Y ustedes también decían en los comentarios cuál es su favorita, si la chipa guazú o la sopa paraguaya, que a pesar que tienen ingredientes similares, son distintos, muy distintos. Está bueno. Yo pensé que ya iba a estar dajei, le decimos en Paraguay, algo que ya no es rico, con un cocido dentro, ¿verdad? Acá tenemos también dulces que se consideran comida callejera en Paraguay porque se vende por la calle. Estas son artesanales. ¿Le hiciste vos, señorita? Sí. Bueno, la señorita tiene todo tímido, así es que voy a comprarle nada más y después mostramos cada uno de ellos. ¿Qué tenés acá, señorita? Hay dulce de batata. Queríamos ver a la señorita. Maní con Bromas. miel, leche, batata con chocolate. Bueno, y ¿sabes demás. cuál? Dame esos duritos que se llevan de paso. Este de acá, este es el Maní con miel. maní con miel. El que hay ladrillo, ¿verdad? Sí. ¿Y este qué es? También.
Ah, los dos son. Sí. ¿Por qué están así en diferente presentación? Este lleva miel Ajá. y este lleva leche. Ah, ¿en serio? Ok, dame entonces uno de este, uno de aquel. ¿Y qué más? Esos dos tenés duro, ¿verdad? Esos dos. Ok, esos dos. ¿Cuánto está cada uno? A 2000. A 2000, ok. 4000 sería así. Le intenté muchísimo convencerle de que hable en el video, pero no hay caso. Este acá era el que venía empaquetado y tiene miel. Vamos a ir abriendo. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Todo es muy casero. Van a ver que en la comida callejera de Paraguay no es que se hace algo tan elaborado que digamos, sino que ya está todo más o menos preparado como para entregarte de una manera, digamos, ya no tan fresca, pero depende de qué sea también. Obviamente si te dan una empanada que está hace como 20 horas, bueno, no está bueno, pero esta clase de cosas está bien. Así es la apariencia por fuera. No sé por qué tiene el color blanquecino acá, no sé si tiene algo que ver con la miel, pero bueno, partimos por la mitad. Ay, Dios mío, no es tan duro encima y huele bastante bien. Adentro. Nosotros en Guatemala tenemos como ciertos dulces típicos también, que de hecho también tengo un video hablando de eso. De todo tengo video yo. Pero bueno, ese también se los dejo por ahí si lo quieren ver. Pero existen unos dulces como con manía y también, bueno, nosotros le decimos manía al cacahuate o al maní. Le decimos manías y con miel. Pero no estoy seguro si es miel o es como otra cosa dulce, pero es como caramelo. Y suele ser un poco duro, pero es rico, la verdad. O sea, el dulce de manía con miel o con caramelo es rico. Pero no se suele vender tanto como en las calles. O sea, sí están los puestos en las calles, pero suelen ser como en puntos específicos donde hay ferias o cosas por el estilo, cosas como patronales. Pero no sé si son similares, la verdad, lo desconozco. ¡Ah! Maní, boludo. Es la onda, de verdad. Es como que te da diabetes, pero es rico. Se me rompió el segundo que está acá, que es el de acá. Se nota la diferencia de color. Este es el que tiene leche o dulce de leche, dijo. ¿Qué dijo? ¿Leche o dulce de leche, boludo? Leche. Ok, adentro. Miren. Ahora sí tengo una diferencia muy notable que mostrarles, que sería lo siguiente. Este está hecho con maní cuí, mientras que el otro estaba hecho con maníes grandes. ¿Qué es maní cuí? Es maní procesado. Ok, ahora el próximo. ¡Oye! Aparecimos directamente en una manifestación con el señor. Por favor, tu nombre, señor. Hilario Mesa. ¿Darío? Hilario Mesa. Hilario Mesa. Sí. Ok, el señor Hilario Mesa vende churros. Son extremadamente clásicos en Paraguay. Vas a encontrar cada cuantas cuadras, señor, tenés competencia. Sí, no tengo competencia. ¿No tenés? No. Ah, sos el mejor. Sí, el mejor. Ah, él es el mejor. Ok, ¿cuánto está tu churro, señor? 3.000, 2 por 5. Y dame 2 churros, por favor, señor. Ah, papá, mira cómo sale ese relleno. ¡No! ¿Qué es eso, señor? Okay, Qué rico se miran, la verdad. ¿Qué es este churro? Mira la pinta. En Guatemala tenemos unos churros que son muy distintos a estos. O sea, también hay de estos, pero los que son clásicos de Guatemala son diferentes. Suelen ser como más gorditos, aguaditos, no tan tostados. Son como más una masa suavecita que son muy ricos, la verdad. A mí me gustan los dos tipos. Así como los que están mostrando de Paraguay, también son riquísimos. Pero me gustan también los churros que venden en las ferias, que de aquí son más aguaditos y todo. Pero no suele haber en cada esquina, la verdad. O sea, sí cuesta a veces encontrar una churrería. Y más que estén buenos, a veces sí como que hay en algún lugar y vas y no están tan buenos. Y no es tan sencillo encontrarlos, la verdad. Pero Alex dice que en Paraguay es como más normal, más común. Eso está bueno. Papá, mira, ese sí es para aplicar el oh yeah, Johnny. Y obviamente para adentro y seguimos con la búsqueda de comidas callejeras de Asunción. Mira, le di un mordisco y sigue teniendo relleno. Ese es un buen churro. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Señorita, me gusta ya la... ¿Viste? ¿Cómo te llamas? Sunilda. Sunilda. Ustedes tienen acá un producto que por lo que la gente forma fila. ¿Me puedes mostrar todo lo que vendes? Ensalada de fruta con chantilly. Ajá. Dulce de leche. Pero tu clásico es ensalada de fruta con Ensalada de chantilly. fruta. Eso es lo que más lleva a la gente. ¿Y qué más tenés? Tenía frutilla con chantilly. ¿Y qué pero esto no hay es? más. Este es dulce de leche. ¿Y cuándo está tu clásico? De 5.000. Desde 5.000. Dame uno de 5, por favor. Con mucha fruta, con mucho todo. Gracias, señorita. Y acá tenemos el dulce de leche de la señorita Sunilda, creo que se llamaba. Por favor, corríjame en los comentarios para que puedan apreciar mejor, obviamente. Bueno, ahí tenemos eso. A ver, yo he probado el chantilly y he probado la fruta, así que puedo imaginar a qué sabe. Está bueno. Muy fresco, demasiado fresco. ¿Ok?
Próximo. ¿Qué tal? Derlis. Derlis. Bueno, el señor Derlis me recibió para mostrarme lo que tiene. Vamos a dar la vuelta por acá. Pancho no puede faltar. Y este es chorizo, ¿verdad? Chorizo picante y sin picante. 4.500 del chorizo. 4.500 Uno picante, por favor. 4.000 del pancho. Empezamos obviamente con lo que es el choripán. ¿Por qué empezamos con el choripán? Porque no es un clásico paraguayo, sino que es más bien un clásico argentino. Sabemos bien que en Argentina se consume mucho. Nosotros somos más de pancho, chipa, de repente para la calle. Pero bueno, igual no es un choripán argentino. Es un choripán preparado de manera paraguaya con un pan que se usa mucho en Paraguay para preparar. Adentro y a ver qué onda. Oh, es bueno. Y ¿saben qué me gusta? Que el lugar en el que estoy sentado es un lugar que ofrece el señor para que la gente que compre su producto se sienta a comer. O sea, qué rico un choripán. La verdad es que yo nunca he probado un choripán original, por así decirlo. De hecho, aquí venden una cosa que se llama choripán en un restaurante que se llama Los Gauchitos, pero no es el choripán que normalmente se ve en los videos de Argentina. Y definitivamente no creo que sea lo mismo el choripán de Paraguay con el de Argentina. Aún así, pues seguramente también está rico. No les voy a mentir, sí se me abrió bastante el apetito. Las comidas que probó Alex se ven muy buenas. Yo no soy mucho de comer en la calle, la verdad, eso sí, no les voy a mentir. Sin embargo, tengo un video también donde estoy probando comida callejera de Guatemala. Este parece que es como un video donde recomiendo videos más bien, pero da la casualidad que sí, también tengo un video donde estoy probando comida callejera, que de hecho sí es de la calle en Guatemala. Pero como yo tengo un estómago un poco pequeño, entonces en ese no pude comer tanto, al menos no como me gustaría. Pero sí probamos alguna que otra cosa que si gustan se los dejo por aquí también para que vayan a echarle un vistazo. Perdón por hacer tanto spam de mis propios videos, pero normalmente no suelo hacer algo tan así. Pero bueno, vamos a dejar el video por acá. Si quieren la segunda parte, pues dejen su like, su comentario, interactúen ahí con los videos, compártanlo con más personas de Paraguay y así quizás reaccionamos a la segunda parte de comida callejera, que seguramente hay más cosas que venden en la calle en Paraguay, bueno, en Asunción. Por supuesto, si tienen algún otro video que digan, mira, aquí también hay comida callejera que no es precisamente de Asunción, quizás es en otro lado, también lo pueden dejar en los comentarios. Si hay algún video por ahí que ande rondando para poder reaccionar, pues con muchísimo gusto lo pueden enviar al Telegram que está en la descripción. No se les olvide seguirme en mis redes sociales si así lo desean, que está también saliendo a un ladito siempre. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de abridores de apetito como este. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.